Bueno, queremos conversar ahora de un tema que ha sido debatido ampliamente, tanto en las redes sociales como a también nivel deportivo. Nos referimos al Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Qué dice la Federación de Boxeo, por ejemplo, en torno al caso de la boxeadora de Argelia, Imane Khalif? Bueno, hay todo un debate al respecto. Para algunos no debería haber podido competir en la categoría femenina en estos Juegos Olímpicos. Para el Comité Olímpico, sí, claramente lo determinó de esa manera porque ahora va por el oro. De hecho, entiendo que ahora a la tarde juega. Justamente esta tarde va a tener el enfrentamiento. Bueno, queremos hablar de este tema, pero desde la mirada médica, desde la mirada científica, ¿no? Desde la salud, y para eso nos acompaña nuestra matrona y doctora en Ciencias de la Salud, Caro Bascur, para abordar de alguna manera este tema con lo que conocemos. Y eso hay que ser súper exacto también al decirlo, con los antecedentes que tenemos de lo que ha trascendido a los medios de comunicación, porque un diagnóstico certero tampoco manejamos al momento. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Carito, interesados por este tema, lo conversábamos fuera de micrófono, lo hemos conversado nosotros en pauta. Es todo un debate que se comienza a hablar con esto, con respecto al tema de lo que pasa con la identidad de género, con los géneros, vinculados particularmente al deporte. Porque claro, aparecen ciertas ventajas o desventajas en el caso de, ya hay algunos como la Federación Internacional de Boxeo, que está tomando algunas medidas, está como marcando, regulando todo esto. Pero es un debate que hay que ir teniendo. ¿Qué pasa en este caso que se ha trascendido tanto? Lo que sí se ha descartado es que es transexual esta persona. ¿Qué has podido leer tú y qué has podido captar también desde la ciencia? Sí, es importante aclarar que acá solamente vamos a hablar de lo que aparece en la evidencia científica en relación a esto, de lo que es el hiperandrogenismo y cuáles son los tipos y en qué casos se puede presentar exceso de andrógeno. Y en este caso tampoco está como bien claro, lo que, como decimos acá, no se habla de una transexual, ella se manifiesta como cisgénero y eso hay que respetarlo. Pero el hiperandrogenismo, hay distintos motivos o causas por los cuales se puede tener exceso de andrógeno, ya que eso es como en el caso de esta boxeadora. ¿Qué son los andrógenos? Los andrógenos son hormonas sexuales que en el caso de las mujeres nos ayudan a dar ciertas características, por ejemplo, virilización del clítoris, por ejemplo, desarrollo del clítoris, aumento del vello, que tiene bastante, en algunas personas genera bastante complejo, y también participación en la actividad sexual. Ya, eso es importante. Y los andrógenos son precursores de los estrógenos. ¿Ya? Y tienen cierta importancia debido a que a raíz de la FSH y la LH, que son hormonas de la hipófisis, que a medida que nosotros nos vamos desarrollando, gracias a la existencia de estos andrógenos que nacen del colesterol, nosotros podemos tener una concentración de estrógenos importantes que nos ayudan también a nuestros caracteres sexuales y también a tener nuestra función reproductiva. Ahora, son sumamente importantes los andrógenos. Los andrógenos, para entender un poco, las hormonas, ¿no? Tenemos el estrógeno, que es asociado más a la mujer. Sí. Y la testosterona, que se asocia más al hombre. Sin embargo, tanto hombres como mujeres tenemos la presencia de ambos. Las mujeres, centrémonos acá en las mujeres, tenemos testosterona y estrógeno. Ok. Y debido a sustancias, enzimas, proteínas, la testosterona se convierte en estrógeno. ¿Ya? Mediado por la FSH y la LH. Cuando hay alteraciones a nivel de estas grandes hormonas, FSH y LH, es que se pueden producir estos desbalances y en algunas mujeres pueden existir mayores concentraciones de testosterona o andrógenos y baja concentración de estrógeno. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es lo más común. Sí. Ya, lo más común. Ya, y ahí hay más exceso de andrógenos. Testosterona. ¿Ya? De testosterona. Claro. Pero es por este desbalance a nivel celular. Y también influyen otros factores como la insulina. Y ahí es cuando aparece el hirsutismo, estos vellitos faciales que en las mujeres no se desarrollan tanto cuando están los niveles más regulados. Exactamente, y tiene tratamiento y eso es lo más común. También hay otra patología que la hiperplasia suprarrenal, que eso es menos común, pero también puede provocar un aumento de los andrógenos. Y eso puede ocurrir en hombres o mujeres, pero es más notorio en las mujeres, obviamente, y eso también te puede generar una alteración
Clínicamente lo podemos visualizar con un exceso de andrógeno, de vello, pero también eso te puede traer como consecuencia alteraciones a nivel del desarrollo genital, genitales ambiguos, por ejemplo, en las mujeres, y eso clínicamente también se puede diagnosticar fácilmente. Carito, a ver, aquí, bueno, y estamos hablando esto con altura de miras, con todo este proceso en el cual vamos aprendiendo de terminologías, pero basándonos en el respeto siempre a las otras personas. Aquí, más allá de meternos si es que es mujer o hombre, si le gustan o no las mujeres o los hombres, si nos centramos en el tema deportivo, claramente aquí no se busca discriminar. Simplemente, y lo decían, por ejemplo, los de la Asociación Internacional de Boxeo, aquí lo que buscamos es proteger el deporte femenino en este caso. Porque podría haber una ventaja de una persona que tiene características masculinas, no porque las tenga per se, sino que porque tendría un desarrollo a lo mejor muscular mucho mayor que le llevaría a tener más beneficios versus otra persona, por ejemplo. Y ahí es donde aparecen los dopajes, donde aparecen Claro. los deportistas que tratan de superar al otro con ayuda de químicos, y eso está completamente regulado. En este caso, en el deporte, que exista esta situación, ¿le genera una ventaja o en algún momento una desventaja a una persona? Por ejemplo, tener lo que estamos hablando, esta insensibilidad a los andrógenos. O el hiperandrogenismo. O el hiperandrogenismo. Ya. Ahora tenemos, cuando hablamos de hiperandrogenismo, que fueron estos dos ejemplos, que fue, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, donde hay hiperandrogenismo, o la hiperplasia suprarrenal, que también hay hiperandrogenismo, es una categoría, ¿ya? Y ahora tenemos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es otro tipo de alteración, que es una alteración genética, donde también puede haber hiperandrogenismo. Y esto se debe a una alteración, como dije, genética, que la hereda la madre al feto, porque hay una alteración a nivel del gen, el X, cromosoma X, ¿ya? Y se caracteriza principalmente, y ocurre principalmente en el gen cromosomas XY, ¿ya? Y hay una insensibilidad a la presencia de los andrógenos, por lo tanto no hay desarrollo de genitales masculinos, ¿ya? Externamente. E internamente hay un desarrollo muy rudimentario, porque esto ocurre a nivel del segundo y tercer mes intrauterino, cuando empieza el desarrollo embrionario, cuando hay la diferenciación celular y de sexo, ¿ya? Por lo tanto, estas personas que tienen síndrome de insensibilidad a los andrógenos nacen con genitales femeninos, ya muy rudimentarios, pero también pueden tener presencia de testículos, pero que no descienden, y que una vez cuando ya tienen cierta edad tienen que ser extirpados, porque por lo general pueden presentar un tipo de cáncer, ¿ya? Ahora, puede presentarse en el XX, sí, pero es menos frecuente, se presenta más en el XY, femenino XX, masculino XY. ¿Ya? Si nos limitamos a la biología cromosómica, los hombres son XY y las mujeres somos XX. Entonces, si tuviera este síndrome la boxeadora, genéticamente es un hombre, XY. Que eso yo creo a lo que se refería la federación. Parece súper claro, porque esta es la información que tenemos hasta el momento y que ha trascendido también en los medios internacionales como la Deutsche Welle. Voy a citar aquí este medio, ¿cierto? La Deutsche Welle español publica lo siguiente. Imane Jalif no pudo competir en la final por el oro en el Campeonato Mundial de Boxeo en marzo del año pasado. En Nueva Delhi, tras una prueba de ADN, la Asociación Internacional de Boxeo, la IBA, justificó la descalificación alegando que la argelina infringía la norma que prohíbe la participación de personas con cromosomas XY en competiciones femeninas. Misma razón porque la taiwanesa, ¿cierto?, Lin Yuting, quedó fuera, ¿cierto?, que ya había ganado un bronce en el Mundial, también fue descalificada posteriormente. Es decir, a esta deportista, para ese campeonato en particular del año pasado, se le sometió a una prueba de ADN y en esa prueba de ADN arrojó que su ADN, su genética, está compuesta por cromosoma XY. Suman acá el medio, y aquí está interesante la sutileza. Las mujeres suelen
tener cromosomas XX y los hombres 1X y 1Y. En ocasiones, existen mujeres con características sexuales femeninas que también poseen el cromosoma Y masculino. Este sería el caso de Jalif. Podría ocurrir. Y lo otro importante, que ella se identifica como cis. Es que el tema, y eso es otro tema, pero es interesante, ¿por qué? Porque el papá de Imane Jalif dio una entrevista en la que mostró el acta de nacimiento de su hija. Sí. Y él dice, mi hija fue nacida mujer y nosotros la inscribimos como niña. Y fue criada como tal desde que nació. Claro. Nació una niña, la inscribieron como usted va al registro civil a inscribir a su guagua como niña. Sí. Y desde pequeña fue criada como una niña Imane Jalif. De ahí que ella entonces diga que se identifica como mujer. Claro. Cisgénero es decir que nació mujer biológicamente. Esa es la definición. Sí. No tiene que ver con orientación de género ni con orientación sexual, nada. Ella se identifica física y biológicamente como mujer cis. Sí. Y ahí es donde entonces entra este debate, ¿no? Lo que dice el ADN, lo que dice el cromosoma, y cómo ella nació y cómo sus padres la inscribieron y cómo sus padres la criaron y cómo ella se siente y se identifica y cómo se ve al espejo. Ahora, yo creo que, como conversábamos, hay que entrar como a flexibilizar en ciertas situaciones, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el hiperandrogenismo per se en una mujer, eso no te hace tan fuerte tener exceso de andrógeno. No. O sea, si uno lo piensa biológicamente, tener hiperandrogenismo no es que tú tengas más fuerza, que no es así. ¿Pero o sea, te permite desarrollar más masa muscular a diferencia de...? No necesariamente, o sea, no significa que porque tú tengas hiperandrogenismo, por ejemplo, que en un cuadro clínico como el SOP, que es lo más común que tú puedes ver, no hay una implicancia de que eso va a ser así, sino que van acompañados con otro tipo de elementos también que tiene que ver con entrenamiento. Para ser muy, muy honesta en esta conversación, a mí me diagnosticaron SOP, que es el síndrome ovario poliquístico. Tú me ves con un exceso de masa muscular que yo pueda quizás derribar a una boxeadora, a cualquiera. No. Y además como tú eres como la excepción, tú eres como el síndrome de Stern-Leventhal, que el primero que se descubrió del SOP, que es de mujeres delgadas, ¿ya? Porque el más común es el contrario, por un exceso también de colesterol, de peso y todo. Entonces no va por ahí el tema, yo creo. O sea, también hay que... Claro, entonces otros acá sería elementos. quizás más cargadito al síndrome de insensibilidad de andrógenos. Sí. Entonces, por eso ella en la prueba de ADN dice que tiene cromosoma XY. Sí, y también yo creo que hay que darle también la facultad a la boxeadora de su preparación que tiene. O sea, además, es una opinión personal. No, es que a eso quiero llegar, porque finalmente el foco de todo esto es el tema de este deporte en particular. Y las diferencias que se pueden generar biológicamente. Sí. Aquí tenemos una asociación que tiene las reglas claras. Sí. Claro, la IVA fue súper clarita. Tiene las reglas claras, aquí en el campeonato ella no puede participar. Los Juegos Olímpicos va a tener que regular mejor claro. esto, va a tener para no generar este cuestionamiento. Porque igual se genera un cuestionamiento. Sí, y el primer cuestionamiento partió con una italiana, si mal no recuerdo, que duró como 30 segundos. 46 segundos. Dijo que nunca en su vida había recibido un golpe tan fuerte. Y ahí se empezó a generar todo este cuestionamiento de esa capacidad física. Obviamente a la vista hay muchas diferencias también. Pero ese es otro carril. Que ella se sienta como mujer, que la hayan criado como mujer, eso hay que respetarlo porque obedece a su esfera personal. Pero si entramos hoy día en los temas de los deportes y estas reglas que hay que establecer, si tú no cumples con una, no deberías competir. Claro. O sea, y aquí siento que no entramos a discriminar. No, sí, es un tema, porque si analizamos por el lado biológico y así muy rígido, si en un examen de ADN parece que es XY, y es lo que te enseñan desde siempre embriológicamente, XY es hombre. Entonces, si te dice la asociación y todo esto, te dice un hombre no puede competir con una mujer y dentro de las reglas... ¿Y cómo comprobamos que es un hombre? Vamos al ADN. Ya, y el ADN dice que es XY. Claro. Ya, veamos el examen clínico. Claro. Tiene genitales femeninos, entonces... Ahora, este es otro tema también porque nos permite hablar ya de, por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos.
Porque también esto es algo, o sea, es un síndrome. Hay más de una persona en el mundo que lo Y padece. es muy poco frecuente, sí. Es poco Sí, frecuente. sí, sí. Pero tocó ocurre. ella justo se dedicó al deporte. Sí. Pero ocurre. Sí. Y bueno, y esto también es una conjetura, porque nosotros estamos haciendo este análisis, Que esa es y la idea. teniendo esta Diagnóstico, claro. conversación, La conversación. ¿cierto? Sí. A partir de que se sabe ya que hay un examen de ADN que se le hizo a esta boxeadora que arrojó que tiene cromosoma XY. Eso es todo lo que sabemos. Ajá. No sabemos ¿Por si qué está el los tiene? diagnóstico. Es otra cosa. No sabemos el diagnóstico tampoco. No, si nada es que- más, nada Pero más. ahora llevándolo al ámbito médico, ¿cierto? Al ámbito de la salud. El SIA o este síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Cómo se manifiesta finalmente en una persona? ¿Y cuál es la determinación que deben tomar las familias también al respecto? Sí, hay distintos manejos, bueno, porque hay distintas categorías. Está el completo, está el parcial y está el leve. Ya. El completo es cuando no hay desarrollo de genitales masculinos, cero, y solamente hay presencia de genitales femeninos, pero también externos y rudimentarios. Y no hay, por ejemplo, no hay útero, no hay trompa, no hay ovario. Por lo tanto, esta persona nunca va a poder tener hijos, es infértil. ¿Ya? Y acá lo que se está, el debate que se está dando ahora en este tema es el tema de la asignación del sexo. Exacto. Es que a eso quería llegar. Por eso te pregunto, Es el ¿qué debate. deben hacer las familias y la comunidad médica ante una guagua que nace con este síndrome? Lo que se está sugiriendo, ciertas corrientes, es esperar que crezca y que se decida, la persona Claro. decida si se siente, cómo se siente. Porque entiendo que hay personas que de repente nacen con ambos genitales. Ese es el parcial, Ese es el parcial. sí. Y el leve, con genitales masculinos, pero hay una... Y ahí, claro, más masculino, pero con Pero infertilidad. ya. y seguimos con el otro carril. Hay que respetar a las personas por lo que sientan que son. Sí. Pero cuando se generan este tipo de situaciones hay que dejar las reglas claras. Y ahí te pregunto también con respecto a lo que pasa también con este concepto de la genitalización finalmente, que está haciendo toda la diferencia hoy día si es que tienes testículos o tienes ovarios. Y ahí es donde también hay que entrar en la discusión. ¿Por qué va a Sí. definir hoy día una persona para este tipo de cosas, por Sí, ejemplo? Sí, es que a eso vamos, porque sí, lo que tradicionalmente se hace, genitales femeninos. Listo, niña. Niña. Y los papás siguen con la idea, porque como en el hospital le dijeron que era niña, niña. Pero lo que se está sugiriendo hoy día es eso. Que ante estos síndromes... Esperar y que la Mira, persona ¿y sabes decida. por qué es súper relevante que tú lo digas, Caro, y que nos cuentes que la comunidad científica a nivel internacional está llegando a estas decisiones? Porque se caricaturiza mucho ahora que hablamos de identidad de género, que hablamos de orientación sexual, Sí. que hablamos de personas que transicionan a otros géneros, ya sea en la adolescencia o en la vida adulta. Se escucha mucho esa frase, bueno, ahora vamos a tener que esperar a que la guagua diga lo que es. Sí. En modo burlesco, Sí, con sí, sorna, sí, sí, con sí. caricaturización. Sí. Ojo, porque hay circunstancias Sí, como esta. como esta en, Sí. en la que quizás eso sea lo que habrá Sí, que hacer. Sí, y son sugerencias, o sea, yo encuentro que de cara a lo que ocurre, porque también se sugiere un acompañamiento psicológico también, en estos casos. Porque es muy de nuestra sociedad occidental también, y bueno, me atrevería a decir de toda prácticamente, ¿no? Tenemos que asignar un género. Sí. Tenemos esa necesidad. ¿Y qué va a ser? Niño, niñita. ¿Va a ser niñito, va a ser niñita? Tenemos hasta estas fiestas para revelar el género, porque Sí. es el género lo que se revela ahí. Sí. No es el sexo, Sí. es el género. Porque es rosado para la niñita, azul para el niñito. Yo pensaba que habíamos avanzado harto en eso, pero ahora con esta Gender Reveal Party, la fiesta de la revelación del género, es como que volvimos mucho para atrás. Porque celeste para el niñito, rosado para la niñita. Sí. Y como que fuera sumamente relevante saberlo. Y esto no es en modo crítica, porque también entiendo que hay como una emoción Sí, de por medio claro. de las familias, de los papás, pero es como entender esas construcciones que hemos hecho como sociedades en torno al género, Sí. que quizás hoy día, ante síndromes como este, Claro, son síndromes que son alteraciones genéticas, que no es que esté malo, sino que tocó lamentablemente que ocurra. Hay que manejarlo con el cuidado que merece.
porque esto puede implicar algunas consideraciones especiales para la persona cuando se desarrolla, por ejemplo, la incapacidad de concebir, porque muchas veces estos síndromes no te permiten ser padre o madre, o sea, eso es lo que trae como consecuencia. ¿Sabes que es tan importante este tema? Porque hoy día está pasando también incluso en las cárceles. Estaba buscando el dato exacto. En Inglaterra, un violador fue condenado, hizo su cambio de género, no se operó obviamente, se dejó sus genitales. Los tribunales aceptaron que su identificación de género y la enviaron a la cárcel de mujeres. Y resulta que en la cárcel de mujeres Cometió más delitos. las violó casi todas. Ay. Está citado por la BBC el caso y además fue condenado a cadena perpetua. Es todo un tema. Sí, Porque una cosa es el respeto a cómo se identifique la persona, sí. pero otra cosa es lo que significa ser esa persona. Ahora, para complementar igual esto, ahí es un tema de género, Pero ¿no? es que, de identificación Pero de es que género. a eso voy, porque una cosa es respetar que una persona se considere que es mujer teniendo a lo mejor todos Sí, los no, sí. cromosomas, los Sí. genitales masculinos, y se le respete eso. Pero puede compartir en un espacio con... Porque aquí ya estamos hablando de la protección de las mujeres que estaban allá también. Sí, te entiendo. No sé si me explico. Sí, entiendo tu punto. En el sí. caso del deporte también. Sí. A pesar de que a lo mejor tiene esta diferencia cromosómica, puede generar a lo mejor una Sí. diferencia. Una ventaja física, Sí, claro. sí, A eso sí, voy, sí. para dimensionar un poquito lo complicado y lo grave que es todo esto. No pongo en cuestionamiento el no respetar a la persona como se identifique. Eso es básico hoy día. Sí. Pero, ¿qué pasa con lo otro? Con la biología, finalmente. Sí. Y la protección también, si lo vemos así, de las otras competidoras. Porque Exactamente. que Eso es lo que dijo en la Asociación Internacional de Boxeo. Es que si somos estrictos, si es XY, es un hombre. Si somos estrictos, Es un tema. sí es un tema. Por eso hay que tener la Y regla por, clara hoy y día. por eso queríamos traer este tema también a colación, con la mirada de Sí. la medicina, Sí. con la mirada de la ciencia, con la mirada de lo que hoy día se plantea por parte de la comunidad científica Sí. como recomendación en casos de que llegue al mundo una guagua con este Sí, síndrome. sí. Sí. Porque finalmente aquí también, y solo para un comentario súper personal, independiente aquí de toda la discusión que pueda haber en términos deportivos, en términos de las Sin ventajas físicas, en términos de lo que dice incluso la ciencia, hay una persona, Sin duda. Sí. hay un ser humano que hoy día se ha visto súper afectada Sin y lo ha duda. dicho, lo ha Sí. manifestado, o sea, Sí. ha recibido amenazas, la están acosando a través Sí. de las redes sociales, su familia, o sea, imagínate, ella está celebrando hoy día, puede que hoy día se gane una medalla de oro en los Juegos Olímpicos por algo que no deja de ser, ella toda su vida se ha Ha preparado entrenado, para claro. Ha entrenado para eso, sí. es deportista. Sí. Y a su casa llegaron a golpearle la puerta a sus papás, no para decirle, preguntarle cómo se siente con que su hija a lo mejor se va a ganar. No, llegaron a preguntar, a ver, ¿es realmente mujer o no? Y yo creo que estas cosas también nos sirven para tener estos diálogos. ¿En qué términos estamos teniendo estas conversaciones? Sí. Porque a lo mejor hay un niño, hay una niña, hay un niñe cerca suyo que tiene este síndrome o que tiene otra condición, que está atravesando un diagnóstico y no sabemos a quién podemos dañar. Carito, muchas gracias por esta conversación. No, como gracias a siempre. ustedes por dar este espacio para hablar estos temas con altura de mira, porque es súper importante tener mayor conocimiento y dialogar respecto a esto, así que es verdad. gracias. Sí. Esta conversación queda en nuestras redes sociales, sobre todo para que la comparta con las personas que todavía lamentablemente no tienen energía.